Buenas noches, estimados, muy buenas noches, estimados egresados, participantes de la comunidad educativa Universidad Simón Bolívar y público en general. Nos encontramos una vez más con temas de interés para la vida personal, profesional y laboral. Este espacio hace parte de una de las líneas de acción de nuestro Departamento de Extensión y Servicios y la Oficina de Egresados. Estamos uniéndonos a posgrados para contribuir con el desarrollo de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque queremos seguir generando un ambiente de confianza entre universidad, empresa, Estado y sociedad. Construimos relaciones sostenibles e inclusivas que permiten impactar de manera positiva el desarrollo económico y social de las regiones y el país. Les habla Liz Villanueva, jefe institucional de egresados, y los estaré acompañando durante esta jornada en compañía de la directora de la especialización en multimedia interactiva y especialización en seguridad de redes telemáticas, ingeniera Rocío Gutiérrez, el coordinador de egresados de Ingeniería de Sistemas, ingeniero Rafael Cabeza, y nuestro conferencista invitado, doctor Enrique Santiago Chinchilla. Es un placer para la institución contar con la presencia de ustedes en el día de hoy. Le damos la bienvenida al webinar Aplicaciones de la Analítica de Datos e Inteligencia Artificial en la Ciberseguridad. Ustedes podrán compartir sus preguntas y comentarios en el chat que está ubicado en la parte inferior o en privado al usuario anfitrión. De antemano, gracias por aceptar nuestra invitación. Le damos la palabra a la directora de la especialización en seguridad de redes telemáticas, ingeniera Rocío Gutiérrez, quien nos dará un saludo en esta noche y nos presentará al conferencista invitado. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Liz. Muy buenas noches a toda la audiencia conectada en este evento de actualización para egresados y estudiantes de nuestra Facultad de Ingenierías, desde posgrados y desde el programa de especialización en seguridad de redes telemáticas. Les doy la bienvenida a todos y hoy tengo el honor de presentarles a un gran profesional en el área de la seguridad informática, formado en Europa como doctor en Ingeniería de la Información, especialista en seguridad informática con más de 18 años de experiencia en este tema y quien hoy nos estará presentando la temática de aplicaciones de la analítica de datos e inteligencia artificial de la ciberseguridad. Un tema muy pertinente en estos tiempos donde los ingenieros de sistemas queremos actualizarnos y bueno, y todos los ingenieros, porque este tema es muy actual para todos aquellos que quieran conocer acerca y quieran actualizarse en estos temas. Y para ello, pues la Universidad Simón Bolívar les presenta la especialización en seguridad de redes telemáticas para la formación de especialistas capaces de responder ante toda esta coyuntura que estamos viviendo hoy, que está viviendo el país y que el país necesita profesionales expertos que den respuesta a estas dificultades. Aquí en la Universidad Simón Bolívar les ofrecemos este programa de calidad. Les recuerdo que nos pueden contactar en la página web www.unisimon.edu.co y en ofertas académicas también pueden encontrar el link para su inscripción. La inscripción es completamente gratuita hasta el 31 de diciembre. Bueno, las inscripciones están abiertas y bueno, no siendo más, los dejo ahora con el ingeniero Enrique Santiago Chinchilla con el tema de aplicaciones de la analítica de datos e inteligencia artificial en la ciberseguridad. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Adelante, ingeniero. Bueno, ingeniera Rocío, muchísimas gracias al Departamento de Posgrados y a la institución pues, por darme este espacio. Muchísimas gracias pues, a todos los invitados que en este momento están conectados, pues, por, digamos que reservar este tiempo para escuchar esta charla. El título de la charla es Analítica de Datos y Machine Learning aplicado a la ciberseguridad. Es la agenda que vamos a tocar
es básicamente la que ven en la presentación. Pues por supuesto, el tiempo que tenemos es limitado y voy a tratar pues de abarcar, digamos que la temática más relevante para que podamos entender cuál es la necesidad de el uso de los modelos basados en inteligencia artificial y de la analítica de datos en el contexto de la ciberseguridad, ¿cierto? Y comenzamos, por supuesto, con los ciberataques de la nueva era. Los ataques informáticos tradicionales generalmente eran ataques informáticos disparados por 2 o 3 muchachos universitarios o algunos, digamos que gomosos de la tecnología, que querían de alguna manera demostrar las capacidades técnicas. Digamos que había algo de ego en esos ciberataques. El objetivo principal era demostrarse a sí mismo y demostrarle a los dueños de los sistemas comprometidos que existían vulnerabilidades que eran fácilmente explotables. Finalmente, y aunque por supuesto terminaba materializándose una agresión contra la infraestructura tecnológica de la víctima, digamos que el impacto no era tan grave ni tan alto como el que representan los ciberataques de la nueva era. A mediados del año 2000, el cibercrimen se da cuenta que explotar vulnerabilidades, y precisamente por la tecnodependencia de las organizaciones, explotar esas vulnerabilidades les habría una oportunidad muy grande para obtener unas muy buenas ganancias, para lucrarse, para a través de esas vulnerabilidades poder comprometer sistemas de información bancarios, e incluso posteriormente, en el momento en que la humanidad se dio cuenta de que la información es el activo más relevante para las organizaciones, la información empezó a tomar valor y por supuesto las organizaciones criminales empezaron a meter la mano en el contexto de la ciberseguridad. Y ahí los ciberataques de antaño se transforman en ciberataques de la nueva era. Estos ciberataques de la nueva era pues no son disparados por muchachos, digamos que con las motivaciones de los 80 y de los 90, sino que son ciberataques disparados por ciberterroristas o por expertos en ciberseguridad que se venden al mejor postor y que no solo tienen todo el tiempo necesario para fraguar una estrategia de hacking exitosa, sino que también detrás de ellos hay muchísimo dinero. Se dice que incluso muchos gobiernos han llegado a financiar organizaciones de cibercriminales o incluso han utilizado a sus equipos de ciberseguridad para materializar ataques y afectar, por supuesto, la operación de otras naciones o de otras organizaciones a nivel mundial. Entonces, caso claro, pues fue el caso de Estonia en el 2007, en donde al parecer, pues Rusia, a partir de la remoción del soldado en la plaza de Tallinn, en la capital de Estonia, pues inicia un conjunto de ciberataques que afectan la operación financiera, que afectan la operación tecnológica a nivel gobierno y que terminan, digamos que impactando muy fuertemente en la economía de esa nación, incluso interrumpiendo algunos servicios de infraestructura crítica. De manera que estos ciberataques de la nueva era tienen unos blancos un poco diferentes. Muchos de estos nuevos blancos son netamente sistemas SCADA, sistemas basados en redes industriales, en donde en gran parte el objetivo es afectar esa infraestructura crítica para desestabilizar, por ejemplo, a la nación enemiga o la nación competencia. Las plataformas militares, gubernamentales y sitios públicos, pues, tecnológicos también se ven afectados. El incremento de la superficie de ataque por la adopción de el Internet de las cosas, de los wearables y el inicio de la construcción de las ciudades inteligentes,
pues también, digamos que han facilitado la posibilidad de que estos ataques se puedan materializar y que el impacto negativo sea bastante fuerte. Una característica bien importante de este tipo de ciberataques de la nueva era tiene directamente que ver con el hecho de que ya no solo se explotan vulnerabilidades comunes, sino que el agresor tiene tanto tiempo disponible para materializar sus acciones maliciosas que puede llegar a construir software a la medida. Se puede llegar a construir herramientas de malware, herramientas de software malicioso, que explotan debilidades específicas e incluso desconocidas por el fabricante en ese sistema víctima. De manera que los objetivos principales apuntan a materializar actividades de inteligencia y obtener información por exfiltración de la plataforma víctima, de manera que estos ataques generalmente no son ruidosos, o hay algunos que son muy poco ruidosos. La primera fase de todo ataque es esa fase de reconocimiento en el contexto de los ciberataques de la nueva era, puede durar años, diferencia del tiempo pues, que puede tardar un hacker tradicional o un ciberataque tradicional, un hacker, en realizar esa fase de reconocimiento. Típicamente, en un ataque tradicional, esa fase se quema en 3 meses, de 1 a 3 meses. Pero en un ataque de este tipo, esa primera fase puede tardar años. Años durante los cuales el agresor pues conoce a detalle nuestro comportamiento. Por supuesto, otro de los objetivos es el sabotaje a la infraestructura crítica. Generalmente una vez se realiza la exfiltración de información y la extracción de esos datos sensibles, de la información sensible en la plataforma, muchas veces se termina saboteando la disponibilidad de esa infraestructura crítica de ese gobierno o de esa organización a la que se quiere afectar. Bien, incluso, como les decía, hay naciones pues, que ya tienen el control de su ciberespacio y que tienen equipos que se encargan de realizar tareas de exfiltración, pero ya en este caso no con fusiles, ni con poder militar físico, sino lógico. Bien, muchas de las herramientas que se usan, en este caso, ya no son productos de malware tradicional, sino que son exploits de día cero, productos de malware construidos, como les decía, a la medida. También se utilizan herramientas de ransomware, herramientas no necesariamente maliciosas, que se utilizan en este caso para hacer administración de los servicios, pues muchas de esas librerías son utilizadas también para iniciar sesiones remotas y realizar escalas de privilegios tanto verticales como horizontales. Dentro de las herramientas más comúnmente usadas, aparte de las construidas por el equipo agresor, se incluyen los, valga la redundancia, los Remote Access Trojan, troyanos de acceso remoto, los bots, que desde hace algún tiempo están de moda, con los que se construyen las botnets, como también mucho software espía, utilizados pues para realizar tareas de exfiltración y para conocer, digamos, que los movimientos de la víctima. Los agentes, que en este caso serían las personas o el recurso humano que materializa muchas de estas agresiones, pues ya no son jóvenes con ganas de aprender, sino que son hackers mercenarios con todo un historial técnico muy bueno, incluso comandos cibernéticos de algunas naciones. Dentro de los recursos, aparte de que cuentan con un equipo técnico multidisciplinario y por supuesto, muchas de estas personas tienen conocimientos avanzados, tienen dos elementos muy importantes que tienden a garantizar el éxito. Uno, el tiempo. Y dos, el dinero. No tienen ningún afán por terminar la actividad rápido. El objetivo principal apunta a que el agresor realiza sus actividades utilizando un bajo perfil, tratando de generar cero ruido o el menor ruido posible, para así, pues, por supuesto, poder comprometer en muchos más sistemas y realizar movimientos laterales internamente que sean difíciles de detectar por parte de la víctima. ¿Y por qué se puede realizar? ¿Por qué tenemos esa ventana de tiempo? El agresor tiene esa ventana de tiempo tan grande, pues, porque detrás hay generalmente un brazo financiero muy fuerte que realiza, digamos que el soporte necesario para que se pueda operar durante ese largo tiempo. Bien, entonces, hoy en día los ciberataques
son mucho más especializados, son menos rigurosos, son más avanzados, son más difíciles de detectar, y en nuestra infraestructura tecnológica nosotros no contamos o las herramientas necesarias para poder identificar este tipo de agresiones, pues ya deben ser diferentes a las que estamos acostumbrados a utilizar. Los firewalls de perímetro tradicionales, los sistemas de monitorización tradicional, pues no tienen la capacidad de poder detectar este tipo de ataques. Por ejemplo, un proceso de exfiltración se puede realizar a través del envío de mensajes ICMP. Entonces, si tomamos un analizador de tráfico, tomamos un sniffer, por ejemplo, y capturamos tráfico, es muy probable que nosotros veamos mensajes ICMP que se intercambian entre diferentes máquinas o entre alguna máquina interna y una externa. Podamos pensar que es un mensaje de control tradicional, pero internamente ese mensaje en el área de carga útil del paquete IP que tiene encapsulado el mensaje ICMP, allí se están exfiltrando de a poco o de a porciones, se está exfiltrando información sensible de la organización. Digamos que las actividades y las acciones de movimiento lateral son un poco más difíciles de detectar. El agresor no es alguien que está practicando, sino un experto que conoce mucho de tecnología y que, por supuesto, sabe realizar las tareas con muy poco ruido. Por supuesto, esto plantea la necesidad de contar con nuevas herramientas. Esta nueva era pues requiere nuevas herramientas que tengan mejores capacidades, que tengan la facilidad de poder descubrir, por ejemplo, nuevos activos dentro de nuestra organización. Y dentro de esos nuevos activos se podrían descubrir máquinas root o nodos falsificados que están haciéndose pasar por alguna computadora interna de nuestra empresa. También necesitaríamos contar con un motor de identificación de vulnerabilidades que se ejecute continuamente en el tiempo y que tenga la habilidad no solo de detectar vulnerabilidades conocidas, sino que tenga la habilidad de poder detectar patrones de comportamiento que puedan facilitar, identificar procesos que al parecer no son maliciosos, pero que de acuerdo a su comportamiento, o sea, según su firma no son maliciosos, porque no están indexados en ninguna base de datos de malware y pues tampoco representan, digamos que herramientas para explotar vulnerabilidades, pero que si lo analizamos en el contexto del comportamiento, entonces sí podemos darnos cuenta que están actuando, digamos que generando muy poco ruido, pero con el fin pues, de materializar alguna agresión contra la integridad, confidencialidad o disponibilidad de nuestra plataforma. Generalmente se toca muy poco la disponibilidad o se materializan ataques contra la disponibilidad al final, después de que se ha exfiltrado la información. Es por esto que necesitamos IPS de siguiente generación. Los IPS tradicionales pues ya no nos sirven. Ese motor de detección de agresiones basado en abusos no nos sirve. Necesitaríamos complementarlo con un motor de detección basado en anomalías, preferiblemente. Necesitamos contar con un administrador avanzado de registros. Aunque hoy en día centralizamos los logs, necesitamos herramientas que tengan la capacidad de poder hacer analítica de esos logs y que puedan realizar un proceso de correlación. Muchos CIEMs actuales tienen esa capacidad, la capacidad de analizar esos logs de forma centralizada y pues detectar alguna anomalía por allí. Muchos de los que tienen motores de inteligencia artificial, pues por supuesto tienen un nivel de efectividad bastante más importante. Necesitamos herramientas que tengan la capacidad de responder a los incidentes en tiempo real. Y muchas de estas funciones pues, que acabo de comentar generalmente se apoyan para las herramientas que ya existen y las que están en desarrollo, que están apoyadas en tareas de minería de datos y analítica de datos. Incluso muchos de los modelos que se utilizan para realizar ese análisis están basados precisamente en inteligencia artificial, en una rama realmente de la inteligencia artificial que se conoce como aprendizaje de máquina. Aunque existen ya en el mercado varios productos con estas capacidades, en la presentación pues vemos algunos de los más interesantes. Entonces tenemos QRadar de IBM, que hace uso del motor de inteligencia artificial y de analítica de datos Watson, muy conocido a nivel mundial.
Tenemos a Gucurul, que tiene la capacidad incluso de hacer análisis de riesgo. Tiene un motor de analítica muy interesante. Sophos tiene unas soluciones distribuidas. Inicialmente venía esa solución embebida en el firewall perímetro, bueno, en el USG realmente, más que un firewall, en el Universal Security Gateway, pero ahora viene también integrado en la solución endpoint. Entonces, el despliegue de la solución endpoint se puede integrar con el USG o con ese Security Gateway de perímetro Sophos, a través de el módulo Intercept, pues se puede, usando inteligencia artificial, pues detectar patrones de comportamiento que un motor basado en reglas pues no tendría la capacidad de poder identificar y, por supuesto, de neutralizar. Hitachi tiene un producto interesante que se llama Vantara, que también hace uso de modelos de inteligencia artificial, como también existen algunas herramientas que se pueden integrar con plataformas libres. En el caso de Pentaho y Hadoop, nosotros podríamos construir nuestra propia plataforma de monitorización, pues por supuesto integrando una gran cantidad de herramientas. Este es un screenshot de QRadar, esta plataforma de IBM muy interesante que realiza monitorización en tiempo real y que tiene una gran cantidad de módulos con un dashboard. Esos dashboards son bien importantes porque a simple vista le permiten al administrador de la plataforma, en el contexto de la ciberseguridad, pues determinar qué está ocurriendo, qué incidentes se están materializando, qué eventos de seguridad han sido detectados, e incluso algunos tienen la posibilidad pues de predecir, de utilizar modelos predictivos que nos ayudan a determinar si existe una alta probabilidad pues de que finalmente esos eventos de seguridad se transformen en un incidente de seguridad que tengamos que tratar dentro de la organización. Bien, a diferencia pues de los motores tradicionales, plataformas de analítica que hacen evaluación y análisis de riesgos como Gucurul tienen varios módulos. Generalmente, bueno, tal como esta solución, hay muchas que se basan en soluciones cliente-servidor. Hay unos agentes, unos endpoints que se instalan en las estaciones de trabajo, incluso en los móviles. Hay algunos productos que lo permiten así y que se integran con un sistema centralizado de análisis de datos. Entonces, en las estaciones de trabajo o en los nodos del usuario final, se instala un agente que se encarga de validar la identidad y hacer un análisis de comportamiento, de identificar patrones normales de comportamiento del usuario. Gucurul, por ejemplo, tiene un módulo que permite interconectarse a plataformas de Big Data propias como a plataformas de Big Data de terceros, provistas, por ejemplo, por Amazon Web Service o provistas por Azure, entre otros. Por supuesto, tiene un motor de analítica de datos que hace análisis de comportamiento. Se basa más que en abusos, más que en abusos, se basa en análisis de comportamiento basado en patrones. Y por supuesto hay un módulo que se encarga de cualificar a partir de el resultado de la aplicación de ese modelo de analítica de datos basado en este caso para Gucurul de Machine Learning. Entonces determinar, darle un puntaje, digamos que a ese evento y determinar realmente si representa un riesgo para la organización. Por supuesto, todo esto integrado a soluciones borderless y a soluciones que tienen la capacidad de realizar tareas de remediación. Bien, si lo quisiéramos, pues también existen herramientas que podemos utilizar en el contexto de Business Intelligence y en el contexto de la analítica de datos y Big Data que podemos integrar a nuestras soluciones de ciberseguridad. Entonces, en muchas organizaciones existen sistemas que ya monitorizan el comportamiento de los usuarios que están autenticados en plataformas LDAP, en dominios Microsoft. También tenemos, por supuesto, los antiguos sistemas antivirus que evolucionaron a los endpoints de hoy, a los EDRs, y tenemos servidores de log. Toda esta información, pues muchas organizaciones ya las tienen, digamos que centralizada, mucha de esta información, que podríamos pasar esa información a una plataforma de analítica, por ejemplo, un clúster Hadoop basado en tecnología Apache,
y podríamos integrarlo incluso con soluciones de analítica de datos que no nacieron precisamente para suplir necesidades de ciberseguridad, pero que tienen como característica fortalezas en la extracción, la transformación y en la carga de los datos para hacer analítica como tal. Entonces, a partir de la información que se recibe del comportamiento de los empleados, de los mismos CIEM, e incluso de la data que se va generando dentro de la organización, pues se podría realizar una integración de datos y todo esto interconectarlo a un sistema de analítica basado en ciberseguridad, caso de QRadar, por ejemplo. Ahora, muchos de estos sistemas pues ya realizan tanto la ingesta de los datos, la combinación, el enriquecimiento y la preparación de los datos mismos que anteriormente se realizaba de forma manual, pues ya lo realizan de forma automatizada, digamos que liberando al administrador o liberando la necesidad de tener un experto en analítica de datos que apoye a estos sistemas a que realicen ese procesamiento. Digamos que aunque el proceso se realiza de forma automatizada, digamos que ha sido bien modelado y las herramientas, digamos que están tan bien construidas, los resultados son casi los mismos que los que podríamos obtener utilizando expertos realizando las tareas de analítica, pues apoyadas en herramientas de análisis de datos. Principales ventajas entonces que podríamos tener con respecto al uso de la minería de datos y la analítica de datos. Dentro de la analítica y la minería, pues se podrían utilizar modelos estadísticos y matemáticos tradicionales o sencillamente agregar modelos de machine learning que también se basan en estadística y matemática, pero que tienen capacidades pues no solo de clasificación, sino también capacidades de predicción. Veremos eso un poco más adelante. Bien, entonces, la principal ventaja de utilizar tecnología de minería de datos a nivel de ciberseguridad serían las siguientes. Pues primero, podemos extraer conocimiento de los logs, por ejemplo, extraer conocimiento de data que consideramos muerta y que van siendo el resultado de la trazabilidad de las acciones que realizan los usuarios contra nuestros sistemas. Y todo eso lo transformamos en un dataset y lo procesamos utilizando pues alguna metodología dentro de la cual incluyamos minería de datos y hagamos uso dentro de ella, por supuesto, de modelos basados en Machine Learning, nosotros podríamos obtener conocimiento. Esa data la transformamos en un dataset, ese dataset lo procesamos, bueno, lo pasamos por el proceso de ETL, una vez ya esté limpio y digamos que normalizado, entonces lo pasa a ser consumido por nuestro modelo o por más de un modelo, podemos tener más de un modelo de analítica de datos y finalmente pues podemos transformar esos datos en información y esa información nos va se va a transformar en conocimiento que finalmente nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Bien, otra de las ventajas sería la capacidad de extracción, transformación, carga y procesamiento de data no estructurada. Los sistemas que tradicionalmente hacen análisis de datos, esos sistemas requieren que los datos estén formateados, que tengamos un motor de base de datos estructurado. Si utilizamos las nuevas técnicas de analítica de datos, si utilizamos plataformas basadas en Big Data, por ejemplo, podríamos incluso procesar datos que no estén formateados, datos que no estén estructurados, y los podríamos procesar al tiempo que la misma data estructurada. Pues por supuesto la infraestructura de hardware y la infraestructura de software es un poco diferente. Digamos que incluso si tenemos un volumen de datos bastante grande o generamos mucha data con bastante frecuencia, podríamos aplicar algún modelo de analítica de datos basado en Big Data para procesar a toda esta data, estructurada y no estructurada de la misma manera. Diferente de lo que típicamente se hacía con Business Intelligence, en donde tomábamos data no estructurada, tenía que pasar por un proceso de transformación para transformarla en data estructurada y posteriormente transformarla. Pues si utilizamos
las nuevas técnicas de minería de datos y utilizamos metodologías como CRIMS, por ejemplo, podemos integrar a nuestros sistemas componentes que permitan leer directamente esa data no estructurada, como también la data estructurada, y por supuesto procesarla y generar conocimiento prácticamente en tiempo real. El uso de la analítica de datos y la minería de datos en ciberseguridad ayuda a mejorar la visibilidad de los eventos. Transforman esa data, como les decía, cruda, pues en información y posteriormente en conocimiento, que correlacionada pues nos permite determinar si estamos siendo víctimas de un ciberataque o si estamos en un corto tiempo, estamos muy cerca de que se materialice un incidente de ciberseguridad en nuestra compañía. Por supuesto, a esas técnicas de hacking basadas en los ciberataques de la nueva era, que realmente hacen parte de lo que conocemos como las campañas basadas en amenazas persistentes avanzadas, y que materializan ciberataques con las características que previamente mencioné al principio de la presentación, se podrían detectar utilizando analítica de datos y machine learning, a diferencia de la imposibilidad de detectar estos movimientos laterales y estas actividades poco ruidosas, pues debido al uso, pues primero, de productos de software malicioso que son construidos a la medida para impactar a la víctima, y segundo, precisamente, a las grandes habilidades de los equipos de desarrollo de malware y de los hackers maliciosos que son la mano de obra, o que son el recurso humano que materializa esas amenazas persistentes avanzadas. Podríamos incluso detectar intrusiones basadas en exploits de día cero en productos de software que no aparecen indexados y que no aparecen registradas sus firmas en ninguna parte, a partir, por ejemplo, de patrones de comportamiento. Podríamos, como ventaja, obtener la posibilidad de realizar una correlación inteligente de eventos, e incluso si estos sistemas están integrados con los controles de erradicación y de contención, pues sencillamente de forma automática se podría, y sin ninguna interacción humana, digamos que repeler a estos ciberataques inteligentes. Y por supuesto, algo muy interesante es la capacidad de predicción y la habilidad de aprender sobre las nuevas amenazas de ciberseguridad. Utilizar herramientas que tengan estas habilidades reduce la necesidad de las actualizaciones de las bases de datos de definición de malware. Entonces hay productos ya de ciberseguridad basados en estas tecnologías que no requieren que se esté diariamente o con una frecuencia muy corta descargando las bases de datos de definición de malware, porque el proceso de detección pues se basa en patrones, y esos patrones se van detectando dentro de la misma plataforma. Incluso ya existen soluciones que tienen la habilidad de poder aprender de esas ciberagresiones. Bien, ¿cómo se realiza entonces el análisis de datos? Bueno, para eso debemos tener claros algunos conceptos muy sencillos. Pues el primero es el de data science, la ciencia de datos, pues en español, tiene como objetivo facilitar el análisis de una gran cantidad de datos, tanto estructurados como no estructurados, e incluso define unas técnicas para realizar el proceso de extracción de los atributos de esos datos, la construcción de unas estructuras de almacenamiento, pues, por llamarlas de alguna manera, conocidas como colecciones de datos o datasets, que incluyen conjuntos bastante importantes de instancias con los atributos necesarios para que los modelos puedan hacer ingesta de estos datasets o de esta colección de datos y realizar las tareas de clasificación, las tareas de detección, por ejemplo, o incluso las predicciones. Otro concepto importante es el de Big Data, que hace referencia a un volumen de datos extremadamente grande, muy complejo, y que requiere, por supuesto, de una nueva plataforma de procesamiento, unos nuevos algoritmos y de unas nuevas técnicas de análisis para poder obtener de toda esta data estructurada o no estructurada esa información y posteriormente transformarla en conocimiento.
decíamos, o nos decían que Big Data tenía tres atributos importantes, y de ahí salieron las famosas 3B de Big Data, pero realmente hoy estamos hablando de 5 atributos muy importantes. El primero, el volumen. Hoy en día se genera información en volúmenes inimaginables en el siglo XX, por supuesto. La data ya no viene netamente estructurada, sino que hay mucha más data no estructurada, incluso en Internet. Hay mucha data que se puede extraer de las plataformas de las redes sociales, que está en formato JSON, por ejemplo. Hay data que está en formato XML, hay data que está en bases de datos estructuradas, hay data que está en archivos planos, en archivos separados, en donde su contenido está separado por espacios, por comas. Y esto hace parte del atributo de la variedad que podemos encontrar en el contexto de Big Data. En términos de la variedad, pues datos tanto estructurados como no estructurados. Tenemos, aparte de esto, la necesidad de que sean procesados a alta velocidad, y esto de alguna manera descarta el uso de los motores de bases de datos tradicionales. Entonces, motores de bases de datos como Oracle, orientados específicamente al procesamiento de data estructurada, SQL Server, Postgres, bueno, algunos más pequeños como MySQL, en su definición tradicional, pues no nos sirven para esto. Necesitaríamos bases de datos en real time, motores de bases de datos que tengan capacidad de real time, motores de bases de datos que realicen operación in memory, que todo ese procesamiento se haga en memoria y que no tenga que utilizarse permanentemente disco, e incluso motores de bases de datos que no necesariamente estén apoyados en el lenguaje de consulta estructurado SQL. Pues por supuesto, la otra característica es la veracidad, la posibilidad de que esta plataforma incluya herramientas técnicas que garanticen la verificación de la integridad y la autenticidad de esta información, y por supuesto que el procesamiento de esta gran cantidad de volúmenes de datos le genere valor a la organización. Entonces, las plataformas, dentro de las plataformas más utilizadas, pues tenemos una muy reconocida a nivel mundial que se conoce como Hadoop, y que tiene su propio sistema de archivos. Por supuesto, está apoyado en un motor de base de datos in memory, que tiene capacidad incluso de streaming, de lectura y escritura en tiempo real a muy alta velocidad. Está soportado por un conector HDFS de ese mismo sistema de archivos de Hadoop. Tiene un sistema de archivos que se puede distribuir entre múltiples servidores. Hadoop pues está soportado por la máquina virtual de Java. Entonces podríamos tener físicamente muchas máquinas que se comporten como una plataforma de grid computing para soportar un conjunto de volúmenes de almacenamiento HDFS. Sobre él, pues, dentro de los componentes importantes tenemos a Hive, que se encarga del procesamiento de los datos y el apoyo en la generación del data warehouse. Tenemos Apache Peak, que tiene un componente muy importante para hacer scripting. Tenemos a Mahou, por ejemplo, para las tareas de Machine Learning. Y tenemos una gran cantidad de librerías que puede soportar, como Skylearn, entre otras. Tenemos Spark, tenemos Apache Storm, tenemos Flume, tenemos una gran cantidad pues, de componentes que incluso se pueden integrar acá. Motores de bases de datos no relacionales se podrían integrar sin problema a esta plataforma, y por supuesto ese procesamiento sería procesamiento inmediato. Bien, dentro de las actividades de Big Data, del procesamiento de grandes volúmenes de datos, pues por supuesto uno de las fases más importantes es la de minería de datos, que se encarga de realizar a partir de las siguientes actividades: de tomar una fuente de datos estructurada y no estructurada, y realizar o apoyar al analista en la extracción de las características más relevantes. Posteriormente, hay otra actividad que incluye el preprocesamiento de esos datos y la limpieza de esos datos. Por supuesto, nos vamos a encontrar tanto más en data no estructurada, datos incompletos, datos a los que le faltan atributos, o en este caso
en el contexto de la analítica de datos, serían instancias a las que le faltan valores, le faltan atributos seteados, en donde vamos a encontrar datos que son ruido y que no son relevantes para nuestro modelo o para la extracción de conocimiento, la generación de conocimiento a partir de esos datos. Entonces hay un proceso pues, de transformación en donde se hace una reducción de dimensionalidad, generalmente a través de algún algoritmo como PCA. Se normalizan esos datos, se trata de completar los datos que faltan si se considera necesario, sencillamente eliminar los atributos o las instancias incompletas. Posteriormente a esto, entonces, se supone pues que se pasa a la exploración y transformación y luego el reconocimiento de patrones, pues por supuesto, una vez aplicados los modelos de clasificación o de clusterización, los de asociación o los de regresión que típicamente aplicamos. Al final, entonces, se genera unos reportes, se genera ese conocimiento que en el proceso de la aplicación de modelos de inteligencia artificial, pues, previo a esto se pasa por una tarea de entrenamiento que puede ser supervisada o no supervisada y se evalúan a través de unas métricas, se evalúan los resultados de ese proceso de analítica de datos. Inicialmente ese proceso de prueba se hace con datos etiquetados y un experto, si estamos hablando de entrenamiento supervisado, evalúa la efectividad de los modelos y una vez se garantice pues que no está sobreentrenado, por ejemplo, el modelo y que se ajusta al problema que se desea resolver a través de estas tareas de analítica de datos, entonces pues digamos que se adopta como el modelo base que va a utilizar nuestra solución. Ahora, una de las metodologías más utilizadas para realizar las tareas de minería de datos, que fue creada en el 99 por un consorcio de empresas europeas, se conoce como Cross Industry Standard Process for Data Mining, y está basada en esas 6 fases que vemos en la presentación. Inicialmente se realiza un análisis del problema y a partir de ese análisis del problema se hace un análisis de los datos. Lo que se pretende es tratar de construir un modelo matemático o estadístico que sea que más fielmente represente a ese problema que se desea resolver precisamente a partir de ese procesamiento de los datos. Por supuesto, antes de la aplicación del modelo, en donde incluso podemos aplicar más de un modelo y evaluar la efectividad de los mismos a través de algunas métricas, no tenemos que realizar la preparación previa de los datos. Una vez se aplica el modelado, se evalúa el modelo, si es necesario hacer algún ajuste, entonces volvemos a hacer un análisis del problema en caso de que encontremos que haya una necesidad de información previa para la construcción de un modelo ajustado, digamos que a la resolución de ese problema. Y por último, cuando ya el modelo es elegido, si tenemos más de un modelo, tomamos el modelo elegido, el que mejor comportamiento demostró según las métricas, o el más acertado, entonces lo ponemos en explotación. En términos generales, las fases después de la comprensión del entendimiento del negocio y del entendimiento de los datos en sí. Entonces, la fase siguiente sería la preparación de los datos, que está directamente orientada al dataset. Posteriormente, la fase de modelado, donde podríamos elegir varias técnicas y suponer unos modelos que creemos van a dar buenos resultados o podrían aplicar, digamos que a nuestro problema. Construimos el modelo, seteamos los parámetros del modelo y posteriormente les cargamos nuestros datasets y para entrenamiento y evaluamos el modelo. Una vez el modelo nos dé unos muy buenos resultados en términos, por ejemplo, de métricas de rendimiento, después de evaluar la matriz de confusión o de evaluar la calidad del modelo, el accuracy, o podemos utilizar como referente también el error medio absoluto, el error cuadrático medio, como también, si tenemos más de un modelo, podemos hacer dentro de las pruebas la famosa cross-validation o validación cruzada, pues elegimos el modelo correcto y lo aplicamos.
después de que, por supuesto, pase la evaluación. Y al final, pues, se supone que ya con el modelo previamente identificado, entonces pasamos a la implantación o a la implementación del mismo, a la integración del mismo en el producto de software que vamos a desplegar. El objetivo, pues, de la implementación de estos modelos, pues sencillamente es generarle valor a la organización, y para eso, pues podríamos considerar que la analítica avanzada está conformada por 4 procesos. Hay implementaciones que se pueden basar netamente en analítica descriptiva, que es lo que típicamente se ha venido haciendo con business intelligence o con inteligencia de negocios, pero lo que hoy está pasando es que la inteligencia de negocios está tendiendo a adoptar muchos de los modelos y muchas de las características que han venido aplicándose en el contexto de la analítica de datos dentro de Big Data. Entonces, digamos que ya ha venido evolucionando, pero la analítica, la inteligencia de negocios tradicionales, pues se basaba en la depuración de los datos. Había que transformar esos datos en data estructurada. Generalmente generábamos cubos, por ejemplo, y posteriormente entonces se realizaba la correlación de esos mismos datos y la analítica. Nos servía para responder, por ejemplo, con esa data, qué ha venido ocurriendo hasta el momento. Entonces, la respuesta a esa pregunta, pues la podíamos resolver con analítica descriptiva tradicional, pero si ya pasamos a la analítica de diagnóstico, entonces más que decirnos qué ha ocurrido, pues también tiene la habilidad de descubrir patrones de comportamiento. Nos va a poder ayudar a contestar el por qué han ocurrido esos eventos. Mientras que si nuestro modelo de analítica avanzada, nuestra solución de analítica avanzada, perdón, aplicando estos modelos matemáticos y estadísticos basados pues, principalmente en Machine Learning, tiene capacidades de analítica predictiva, entonces vamos a poder identificar tendencias también. Por ejemplo, dentro de la analítica predictiva, nosotros podríamos obtener el pronóstico de ventas para el mes próximo basado en información de ese trimestre anterior. Y dentro de la prescriptiva, entonces, tendremos la capacidad pues, de realizar, o la solución tendrá la capacidad de realizar una simulación o un conjunto de simulaciones que nos van a permitir, pues primero, identificar qué podrá suceder y en qué momento podría llegar a suceder, más también identificar dentro de las soluciones propuestas cuál es la mejor solución. Y nos ayudaría, por supuesto, a elegir el mejor curso de acción para lograr el objetivo que nosotros tenemos propuesto. Entonces, en el contexto de la analítica avanzada, pues en resumen, tenemos modelos con capacidad descriptiva, modelos con capacidad de diagnóstico, modelos con capacidad predictiva y modelos con capacidad prescriptiva, en donde pues no solo podemos identificar qué podría llegar a ocurrir si el comportamiento, por ejemplo, de las ventas, pues en el contexto de la ciberseguridad, el comportamiento de un producto de software, digamos que es cambiante, e incluso podemos, en términos prescriptivos, podemos determinar no solo cuándo va a ocurrir, sino qué podemos hacer en el momento en que ocurra y en que este producto pues afecte o empiece a afectar algún activo en nuestra plataforma. Entonces, si en términos de inteligencia y eficiencia nosotros hacemos una comparación de la analítica de datos, digamos que la analítica prescriptiva tendería más a ser analítica cognitiva y le daría un mayor valor al negocio. Y esto lo aplicamos a nuestra tecnología de ciberseguridad. Digamos que esta analítica sería la que nos ayudaría no solo a detectar, sino también a contener la mayor cantidad de ciberataques avanzados y que no tengan un patrón de comportamiento similar al de los ciberataques comunes, que son detectados pues, por herramientas finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Bien, ahora hemos tocado un poco el tema o he utilizado la palabra inteligencia artificial y machine learning, pero vamos a entender qué es eso. Muchas personas hablan de inteligencia artificial y muchas hacen el símil
de inteligencia artificial con el término de machine learning, y resulta que no, la inteligencia artificial, el machine learning es una rama de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está compuesta por muchas líneas de investigación que parten de la robótica, pasando por la planeación, por la visión artificial, por los sistemas expertos, por el procesamiento del lenguaje natural, la capacidad de convertir texto a voz y voz a texto. Y digamos que una de las que más ruido ha venido generando últimamente es la de Machine Learning. Bueno, aunque hace poco, digamos que la rama del procesamiento natural con NLP3 pues ha generado también bastante ruido, pero en el contexto de lo que nos interesa en este instante, pues el Machine Learning, digamos que es la línea de investigación dentro de la inteligencia artificial que tiene como objetivo ayudar a que las máquinas, o en este caso los sistemas, adquieran la capacidad de aprender. Una rama de la inteligencia artificial, por supuesto, el Machine Learning, que utiliza matemáticas y estadísticas para desarrollar sistemas que aprenden a partir de una colección de datos. Bien, ahora los datos como tal pues no nos dicen mucho, pero si procesamos esos datos utilizando estos modelos matemáticos y estadísticos, podemos extraer de ellos conocimiento y, por supuesto, entender más claramente qué está pasando en nuestro contexto, tomar mejores decisiones y, por supuesto, ajustar esas desviaciones en el curso de nuestros procesos de negocio o en el contexto de la ciberseguridad, ajustar esas desviaciones que de alguna manera pueden representar vulnerabilidades o incrementar el nivel de riesgo al que estamos expuestos. El aprendizaje automático, digamos que principalmente se ha orientado a uno, la clasificación, a la capacidad de que se puedan, a partir de un proceso de aprendizaje, de que el sistema tenga la capacidad de poder identificar atributos particulares, que pueda etiquetar esos atributos y posteriormente pueda, con unos datos nuevos, pueda determinar qué tipo de elemento o a qué conjunto pertenece ese nuevo elemento. Eso se haría con modelos de aprendizaje automático basados en clasificación. El otro objetivo está orientado al tema de la predicción, generalmente aplicando algunos modelos de regresión lineal o de regresión logística, pues en este caso no lineal, si son un poco más complejos esos problemas a resolver, como también la regla de asociación y la clusterización, que en este caso se refiere particularmente a la agrupación, a identificar a partir de las características particulares de una gran cantidad de instancias, pues a qué grupo deberían pertenecer. Bien, en el contexto del aprendizaje automático existen dos líneas importantes, bueno, tres. Aquí hay el aprendizaje por refuerzo, no lo estoy tocando aquí, pero existen dos de las más importantes y conocidas, que serían el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Como les comenté, hay otro tipo de aprendizaje que es aprendizaje por refuerzo. Dentro del supervisado, generalmente, el objetivo es realizar clasificación y también hacer predicciones en términos de la aplicación de regresiones lineales y no lineales. Y en el contexto del aprendizaje no supervisado, el objetivo generalmente es clusterizar o identificar grupos, identificar atributos particulares que permitan armar grupos, ¿cierto? El aprendizaje no supervisado y el supervisado se pueden apoyar en diferentes algoritmos diferentes que se pueden aplicar en diferentes modelos. Dentro de los de clasificación encontramos, por ejemplo, las máquinas de vectores de soporte o el análisis discriminativo. Dentro de la regresión encontramos pues los modelos de regresión lineal y no lineal, los árboles de decisión. Dentro de la clusterización pues encontramos algoritmos interesantes como el CAMIS, por ejemplo, que se basa en centroides. Encontramos en todos, hay algo bien interesante, y es que en todos encontramos la posibilidad de aplicar redes neuronales artificiales. Estas redes neuronales artificiales se pueden aplicar, aunque aquí no aparece, pues también podemos aplicarlas para la clasificación, para la regresión y para la clusterización, incluso para el aprendizaje por refuerzo, que nos mencioné aquí.
¿Cómo se realiza ese aprendizaje supervisado? ¿Cómo la máquina, o en este caso un sistema, tiene la capacidad de aprender? Pues, por supuesto, se requiere de un entrenador humano, inicialmente. Ese entrenador toma unos datos, los normaliza, les aplica, digamos, que el tratamiento LT, realiza el filtrado de esas instancias, normaliza el contenido de ese dataset y posteriormente lo divide en dos partes. La primera parte, el primer grupo de datos se utiliza para entrenar y el segundo grupo de datos se utiliza para testear el modelo. Entonces, esos datos entrenados en el contexto del aprendizaje supervisado generalmente tienen unas etiquetas, como así. El entrenador conoce a qué tipo de datos, el entrenador conoce las etiquetas o conoce a qué tipo de datos, ¿sí? O a qué tipo de instancias pertenecen esos atributos. Posteriormente, esos datos que se utilizan para el proceso de entrenamiento se le pasan al modelo. Si es una red neuronal artificial, entonces va pasando a las entradas de la red neuronal, a la primera capa de neuronas, se le pasan esos datos de entrenamiento. Posteriormente a eso, cada una de las neuronas pues realiza una operación con los pesos, el producto, regula el producto con los pesos, hace una sumarización de los pesos, calcula la neta y se lo pasa a una función, a la función de activación. Posteriormente, si es una red multicapa, entonces va pasando entre capas la salida o la activación de cada una de esas neuronas y llamémoslo así, el instructor humano o el supervisor que conoce el resultado de la clasificación, identifica si el sistema está realizando la clasificación correctamente. Si no está realizando la clasificación correctamente, pues entonces se hacen las correcciones. Generalmente las correcciones se basan en cambiar los valores de los pesos. Si es un modelo de red neuronal de una o dos capas, pues se puede hacer un algoritmo muy sencillo. Pues si no, también se aplica, si es multicapa, entonces se aplica el algoritmo de backpropagation o alguno basado en él, que permite pues que entre capas se vayan haciendo los ajustes necesarios en los pesos hasta garantizar pues que el modelo está clasificando bien. Una vez el modelo considera el supervisor que está clasificando bien, entonces le pasa como parámetro datos que no están etiquetados. Y el resultado de esa clasificación, pues la evalúa el supervisor y con esto, digamos que si el modelo tiene una probabilidad bastante alta de acierto, entonces el modelo pasaría, siempre, pues por supuesto hay unas métricas que se determinan o que se usan para determinar si ese modelo está bien entrenado o si es necesario que se hagan ajustes en el modelo mismo, en términos de los pesos, si hablamos de una red neuronal, o en términos de la arquitectura del modelo, hablando pues de la cantidad de neuronas, hablando incluso de la cantidad de capas, y finalmente cuando el modelo, digamos que pase esa evaluación, se considera que está listo para implementar. Existe otro tipo de entrenamiento, es el no supervisado, en el cual los datos no están etiquetados. No existe un supervisor humano que conozca las etiquetas de cada uno de estos datos, para que conozca a qué grupo pertenece cada uno de estos datos, sino que se le pasan al mismo algoritmo. El algoritmo tiene la capacidad de, por ejemplo, determinar cuáles son los atributos que son comunes. Generalmente, a la final lo que obtenemos es un conjunto de clústeres, un conjunto de grupos al que se asocian cada uno de estos datos. Estos grupos podrían ayudarnos a determinar características particulares que son desconocidas para nosotros como humanos. En términos de la ciberseguridad, pues nos ayudarían, por ejemplo, a determinar patrones de compromiso o indicadores de compromiso de los productos de malware que son nuevos y que no están clasificados en ninguna parte. Esa sería, por ejemplo, una de las aplicaciones. En el contexto de las redes neuronales, pues tenemos a las redes neuronales de aprendizaje profundo que digamos que están utilizándose últimamente en muchos sistemas y que tienen muchísimas implementaciones. Empezaron a utilizarse tradicionalmente para la detección, para la clasificación de imágenes,
pero posteriormente, a partir de la implementación de las redes neuronales convolucionales y algunas de sus variantes, pues ya se utilizan también para clusterización, para clasificación en áreas diferentes al tratamiento de imágenes. Bien, ahora veamos cómo se aplicaría a la ciberseguridad este tema de la analítica de los datos. Entonces, asumamos, por ejemplo, y considerando que los ataques que últimamente más se están materializando se basan en ransomware, en software malicioso con habilidades de secuestro de nuestra información. Entonces, ¿cómo se materializa un ciberataque de ese tipo? Pues generalmente el agresor monta un centro de comando y control, construye, por supuesto, un producto de malware que utiliza criptografía para cifrar el contenido de los archivos o del sistema de archivos o incluso de la partición completa de nuestro disco. Monta un centro de comando y control, que son algo así como los servidores que administran a todo este proceso de propagación del malware y hacen y apoyan en cuanto a la gestión del cifrado de los datos y de la extorsión. Posteriormente, ese producto de ransomware generalmente se monta junto con un agente, se construye un troyano, se crea un bot, y ese bot pues se propaga a través de internet, a través de múltiples técnicas, ya sea a través de phishing, por ejemplo, o ya sea a través de un exploit kit, se puede propagar ese malware a través de internet, o a través de un pendrive, por ejemplo, de una memoria flash, pues que conecten a nuestro sistema. Ese producto se ejecuta en nuestro sistema y posteriormente se interconecta al centro de comando y control, ya cuando nuestro sistema está comprometido. Entonces, ese agente, ese producto de software malicioso, pues le notifica al centro de comando y control de que esta es una nueva víctima y el centro de comando y control pues envía las instrucciones necesarias para que se inicie el proceso de cifrado y se genere la nota de rescate. Entonces, aquí tengo un ejemplo de un producto que analizamos hace algún tiempo, que pues yo hago parte del grupo de investigación de la Universidad Alfonso X, aún, aunque ya desde el 2007 egresé de allá, sigo trabajando en algunos proyectos con ellos y en algún momento aplicamos inteligencia artificial en la detección de productos de ransomware. Por supuesto, evaluamos algunos entornos sandbox como Cuco y algunos similares y pues tratamos de hacer la implementación de varios modelos de inteligencia artificial. Utilizamos al final pues, redes neuronales artificiales de aprendizaje profundo para realizar ese proceso de detección. Entonces, aquí en esta presentación rápidamente les explico cómo se propaga ese ransomware conocido como Bad Rabbit o conejo malo. La técnica más utilizada es Drive-by Download. El código malicioso se inyecta en un sitio web legítimo, pero que tiene vulnerabilidades. El usuario final descarga, visita el sitio y se descarga un componente al PC, típicamente un componente de Flash, un componente, el reproductor de Flash Player, realmente, pues en el momento, esto le hablo del 2018 aproximadamente, se hizo esta investigación. Posteriormente se descarga ese dropper, que es el producto que garantiza la persistencia del malware en el sistema. Ese dropper pues libera a un archivo ejecutable malicioso. Ese archivo ejecutable malicioso crea unas entradas en el registro de Windows, crea una tarea programada, que se construye un nuevo servicio y se realiza la notificación al centro de comando y control. Posteriormente, el centro de comando y control le da la orden de que se inicie la generación de las llaves. Ransomware utiliza el algoritmo AES, Advanced Encryption Standard, con una llave 128 bits. Posteriormente se realiza el proceso de cifrado y se crea la nota de rescate. Una vez creada la nota de rescate, entonces el sistema realiza el movimiento lateral. Resulta que este producto tiene un nódulo de gusano que tiene la habilidad de poder identificar máquinas que están en el mismo segmento de red y posteriormente repetir ese proceso. Este comportamiento nos permite crear identificadores o indicadores de compromiso. Esos IOC o estos indicadores de compromiso se utilizan como parámetro para construir un dataset. Entonces, a partir de las entradas que se encuentran en los sistemas que han sido afectados por este producto de ransomware, se va creando un dataset o una colección de datos
una colección de datos que termina representando el comportamiento de este producto de software en este sistema. Entonces, posteriormente, lo que uno puede identificar es que cada una de las diferentes familias de ransomware invoca unas librerías de vínculos dinámicos, unas DLL diferentes en cada sistema, hace unas llamadas a través de unas API a esas librerías de vínculos dinámicos y por supuesto ya dentro de las librerías de vínculos dinámicos se invocan unos métodos, de manera que el producto de malware no necesariamente incluye todo el código necesario para realizar o para materializar la agresión, sino que incluye código que invoca librerías que ya están embebidas en el mismo sistema operativo. Analizamos varios productos de ransomware, muchos de ellos publicados como muestras en la plataforma de Cuco. Posteriormente, lo que hicimos fue identificar características individuales de cada uno, generar las huellas dactilares usando SHA-1 y MD5 para las diferentes familias de ransomware. Identificamos cuáles eran las llaves que se creaban en el registro de Windows y posteriormente empezamos a normalizar. Transformamos todos estos atributos, estos indicadores de compromiso en un dataset. Ese dataset, y aquí vemos una porción de esos 65.000 registros, ese dataset pues es utilizado posteriormente para realizar el entrenamiento de ese sistema. Entonces, de ese sistema de detección. Posteriormente, creamos un testbed, una plataforma de análisis dinámico a través de la cual, o sobre la cual inyectamos varios productos de malware, varios troyanos que tenían diferentes productos de ransomware. Por supuesto, previamente ya habíamos identificado los indicadores de compromiso, que incluían la invocación de las diferentes APIs, la modificación del registro de Windows. Lo orientamos principalmente a sistemas Microsoft, aunque por supuesto existen ransomware para productos que son de código abierto como Linux y algunos incluso de código cerrado como Unix. Posteriormente, dentro de los indicadores de compromiso se incluye la identificación de operaciones masivas, recorridos de archivos de volúmenes grandes de archivos y directorios, como también la detección de eliminación de archivos, la generación de tráfico saliente, porque muchas veces el ransomware extrae archivos antes de realizar el proceso de cifrado, o sea que también hay una exfiltración, hay algunos productos de ransomware que filtran archivos. Por supuesto, se abren unos puertos, algunos TCP y UDP, para comunicarse con el centro de comando y control, y a través de ese tráfico, pues también se hace la exfiltración. Luego de esto, y ya teniendo claro los indicadores de compromiso, se extraen las características en tiempo real, se construye un dataset con esos atributos y se le pasa a la red neuronal de aprendizaje profundo. Entonces, el bloque que dice Deep Learning, pues tendrá la red neuronal, esa estructura es el modelo en el contexto de la inteligencia artificial, y si utilizamos como modelo redes neuronales artificiales, digamos que el modelo estaría representado gráficamente por una gran cantidad de neuronas y por la manera como se interconectan las salidas, que sería lo equivalente a los asones. Si lo comparamos con una neurona natural, las salidas cómo se interconectan a las otras capas. Entonces, las neuronas de cada capa se van activando y se van desactivando pues, de acuerdo al procesamiento de los datos, o al valor, en este caso, de la data que viene embebida en el dataset. Y a la final, digamos que se realiza el proceso de clasificación y nuestro sistema pues tendría la habilidad de realizar la identificación de si el producto que está analizando realmente se puede considerar como ransomware o si no. Para ser un poco más explícito, sin tener que entrar en mucho detalle, pues cada neurona está representada por la arquitectura que estamos viendo aquí. Entonces, aquí tenemos unas entradas, cada una de las capas recibe unos datos de entrada y tiene unos pesos asociados. Aquí se realiza una operación de matemática, se calcula el producto entre el valor de ese peso, que inicialmente es aleatorio, por el valor de la entrada. Aquí en esa función de transferencia se hace una sumarización y se obtiene la meta y se pasa por una función de activación. Entonces, esta salida de la neurona, dependiendo de la función que se utilice por acá, lineal o no lineal, por ejemplo, entonces activará o desactivará esta salida, este valor de Y, y eso, por supuesto, digamos que inhabilitará la lectura del enlace de salida de esa neurona para la neurona siguiente.
Cada una de las capas pues tiene neuronas individuales y cada una de esas neuronas tiene la capacidad individual de analizar un atributo en particular. Entonces, no necesariamente tener muchísimas neuronas me da muchísima capacidad. Algunas veces el exceso de neuronas pues, puede complicar la capacidad de clasificación de mi modelo. Es por esto que generalmente se hacen muchos ejercicios de simulación y vamos cambiando no solo el número de capas, sino también el número de neuronas que están embebidas dentro de las capas, hasta que podamos, a través de las diferentes métricas, determinar que la salida, digamos que está acertando en un porcentaje bastante alto. Bien, dentro de las conclusiones, pues tenemos que tener claro que las ciberamenazas siguen evolucionando. La capacidad de detección de los sistemas tradicionales es mínima en comparación con las grandes capacidades maliciosas que tienen los nuevos ciberataques, los que se basan en las famosas campañas persistentes avanzadas. Los controles tradicionales ya no son efectivos. Utilizar antivirus tradicional pues ya no es una solución para nuestros problemas de ciberseguridad. Utilizar Machine Learning nos ayuda a identificar nuevas amenazas, amenazas que no aparecen, que no han sido clasificadas ni analizadas pues, por ninguna compañía ni por ningún laboratorio anti-malware. Por supuesto, también es importante considerar que el uso de inteligencia artificial o de analítica de datos basados en modelos de inteligencia artificial, de Machine Learning específicamente, mejora las capacidades de detección y esa capacidad de aprendizaje pues disminuye la necesidad de tener actualizaciones tradicionales. Dato importante, ¿es posible que se construyan productos de software malicioso utilizando Machine Learning? Sí, ya existen algunos productos de software malicioso que se aprovechan de la inteligencia artificial para evadir, pero generalmente evaden muy bien a los sistemas de detección tradicionales. Como también existen ciberataques destinados a los modelos de inteligencia artificial. Hay muchos ciberataques que tienen como objetivo hacer que el modelo malfuncione y que se comporte de forma errática, que no tenga la capacidad pues, de realizar la detección como se requiere que se haga. Entonces, existen técnicas que se basan en un entrenamiento posterior para este modelo con el fin pues, de entorpecer el proceso de detección. Si quieren saber un poco más sobre este tema, pues yo a principio de este año salió al mercado un libro. Este libro se llama Diseño de un sistema de detección y contención de ciberataques APT, basado en agentes inteligentes y de aprendizaje automático. Lo pueden conseguir en Amazon y precisamente dentro de él pues aparece el paso a paso de la construcción de una solución que se basa en inteligencia artificial y que puede ser utilizada para detectar y contener ataques avanzados, ataques informáticos avanzados. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pues esto es todo lo que preparé para esta noche. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha superado las expectativas que teníamos y muchas de las personas que estamos aquí estamos también esperando la grabación, que nosotros mismos la pondremos a disposición a partir de hoy en el canal YouTube Egresados Unisimón. A todos los que se inscribieron en el cuestionario Google, mañana les mandamos esta grabación, mañana no, hoy mismo le puedo mandar esta grabación. Los que no se han inscrito todavía pueden inscribirse, lo encuentran en nuestras redes o pueden escribirnos a Egresados Unisimón. El señor Ariza nos pregunta, Javier Ariza nos pregunta, ¿cuál de estas plataformas es la mejor para el análisis de datos? Bueno, Javier, depende realmente del volumen de datos que vayas a procesar, depende de la velocidad con la que quieres obtener la respuesta y depende de la capacidad que tiene la plataforma para desplegar modelos de analítica de datos completos. Yo te recomendaría, pensando en un contexto que haga uso de un volumen de datos muy grande, y que si no es muy grande, tienda a crecer, por supuesto, que tienda a crecer,
que incluye capacidades de analítica de datos basadas en modelos de inteligencia artificial, pues te recomiendo Apache Hadoop. Es una plataforma muy buena. Esa plataforma tiene embebido Spark, el módulo Spark, que incluso hace uso de Skylearn, que está basado en Python. Existen muchísimos paquetes y librerías que soportan, por ejemplo, NumPy, que soportan digamos que muchos paquetes que te van a permitir implementar rápidamente modelos de inteligencia artificial basados en regresiones lineales, por ejemplo, o clasificadores, incluso que permiten que tú cambies los parámetros mismos del modelo sin que tengas que construir un algoritmo nuevo. Los algoritmos pues ya están embebidos allí. Si tú quieres y te arriesgas, pues puedes construir un nuevo algoritmo, pero ya existen muchos algoritmos implementados allí que te dan la posibilidad de que tú cambies los parámetros, y por supuesto ese cambio de parámetros pues va cambiando el modelo. Existen plataformas de prueba pues para empezar a aprender, y existen muchísimas fuentes en donde puedes conseguir datasets o incluso construir tus propios datasets, pero te recomiendo Apache Hadoop. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, sin más, les deseamos una feliz noche y los esperamos en estos espacios que abrimos especialmente para ustedes. Siempre estaremos a su lado fortaleciendo estas competencias profesionales. Los datos acerca de las especializaciones los van a encontrar en el mismo canal de YouTube, en la introducción, y también las indicaciones para el libro del doctor Chinchilla, que realmente nos puede ayudar muchísimo. Muchas gracias. Feliz noche.